Muy buenos días, o mejor dicho, muy buenas noches, como suelo decir, porque a la hora que ustedes estén viendo esta emisión de Las Reporteras, el programa de contenidos en entrevistas, crónicas, reportajes que presentamos para nuestras redes sociales, particularmente para Facebook y para YouTube en la Jornada de Oriente, pues ya será la noche del martes, si es que no ocurre otra cosa. Estamos en una entrevista pregrabada. Saludo a Abigail, que está ahora supliendo a Gio y lo suple muy bien, y a mi querida amiga Mónica Rojas, que no necesita mayor presentación, escritora, periodista poblana que reside en Suiza y una autora que está teniendo mucho éxito y que está generando pues buenos comentarios de la crítica. No solamente está teniendo un éxito comercial, por lo cual la felicito, sino que está teniendo también un buen recibimiento por la crítica. Su obra, ella, Mónica Rojas, tiene digamos, un producto estelar para estas conmemoraciones del 80 aniversario, ya 80 años del exilio de la diáspora polaca, y justo uno de los libros más comentados que han sido recibidos bien por la crítica y por el público es La Niña Polaca, la historia de una niña que ahora ya es mujer, que emigró como parte de esta diáspora a nuestro país, y justo este libro en el cual Mónica tuvo la oportunidad de entrevistar directamente a la protagonista es una suerte de biografía ficcionada, si no entiendo mal, así lo entendí yo, o regular, ahorita nos va a contar bien Mónica, pero la que hicimos entrevistar en la Jornada de Oriente justo para hablar del libro y de pues lo que significó esta migración de polacos a América Latina y en particular a México. Hola Mónica, no sé qué horas serán por allá en Suiza. ¿Estás en dónde estás? En Génova, pero Génova, en Ginebra, o en dónde estás ahora? Me encuentro en Zúrich, Ah, en justo. Zúrich. Ahorita son las 5 de la tarde, entonces, bueno, pues son esas 8 horas de diferencia que bueno, pues nos separan, pero nos unen, ¿no? A través de este Zoom. Sí. Oye, cuéntanos. Primero que nada me gustaría hablar, ya hemos hablado de La Niña Polaca y es un libro bastante conocido, pero cuéntanos qué significado tiene pues, este 80 aniversario. Vi en algunas reseñas y también en redes sociales que estuviste nuevamente con la comunidad que pues ya prácticamente viene siendo heredera de esa diáspora, de esa migración de polacos a México, de esa primera generación, entiendo. Bueno, para poner un poco en contexto cómo y por qué llegaron estos polacos a la ciudad de León, Guanajuato, pues tendríamos que remontarnos justo a la Segunda Guerra Mundial. El foco histórico está normalmente puesto en lo que ocurrió en la parte pues ocupada por los alemanes, las desgracias que le ocurrieron a los judíos, pero muy poco se habla pues de lo que ocurrió en la zona oriental. Y mucho menos se habla de los gulags y mucho menos se habla de pues todo este costo humano que tuvo el estalinismo por sí mismo, y después cuando se intenta, digamos, detener a Hitler, pues hubo, por supuesto, un muy alto costo del que, por supuesto, no se ha hablado. Y en el caso de la niña polaca, pues justamente se aborda este tema. Hablamos, sí, de la Segunda Guerra Mundial, y muchos lectores y lectoras me han dicho que ha sido una sorpresa justamente, pues darse cuenta de algo que estaba muy fuera del radar, que es precisamente el desastre que ocurrió pues a raíz de la ocupación de la Unión Soviética en Polonia. Primero llegan los nazis y a los 17 días entra la Unión Soviética por la zona oriental. ¿Esto qué significó? Significó que miles de polacos fueron pues despojados de sus pertenencias, de su tierra, y fueron llevados a los campos de trabajo forzado de Siberia. Siberia es el 60% del territorio soviético, y en unas condiciones deplorables ellos son pues forzados a trabajar como esclavos, ¿no? Son personas que por su condición de raza o condición política fueron aprendidos, y después de un par de años, pues se llega a un arreglo entre el gobierno polaco del exilio con los soviéticos, con Stalin, y les permiten salir de los campos de trabajo forzado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya no podían volver a su país porque ya estaba totalmente ocupado. Entonces, bueno, pues gracias a algunos acuerdos políticos entre Inglaterra, entre Estados Unidos, pues intentan llevarlos de un lado a otro,
¿no? De eso, pues también se habla en La Niña Polaca. Y es hasta que México dice, ok, yo los recibo, que tienen un lugar finalmente en donde establecerse. Llegaron más de 1,400 polacos a nuestro país, es una comunidad de la que casi no se habla. Se habla mucho, por ejemplo, de los niños de Morelia, de las comunidades libanesas, de las comunidades incluso en el sur, ¿no? Asiáticas, pero casi nada se hablaba de los polacos. Entonces, ciertamente tuve la oportunidad de platicar con una mujer que fue, digamos, el punto de partida. Yo digo que fue el primer latido del corazón de la niña polaca, que es una mujer que hace un par de semanas falleció, de hecho, ya a sus 100 años. Y a partir de ese primer testimonio yo trato de colectar muchos más y alcanzo 100 testimonios de personas que sobrevivieron a los gulag o que estuvieron en Santa Rosa o fueron hijos, son hijos de personas que pasaron por esa primera generación. Y en este constructo, ¿no? En una suerte de rompecabezas, pues es como se construyen a los personajes de la niña polaca. Claro, ahora, tú trabajaste pues por años, entiendo, a partir de tu encuentro con la protagonista de La Niña Polaca y empleaste, como lo has hecho a lo largo de tus demás obras, de tus libros, con técnicas de periodismo, pero también hay algo de ficción en estas biografías, o no lo hay, no lo hay, porque yo le he dado una relectura y me parece que sí hay unos toquecitos ahí de ficción, como para que también la historia tenga un engarce, pero al final está la biografía, pero también la parte en la que tú, digamos, pones tu talento para ficcionar. Sí, en realidad la literatura siempre va a ficcionar, incluso las biografías son ficciones en mucho, en mucho. Entonces, bueno, pues efectivamente La Niña Polaca tiene un sostén histórico, ¿no? Es una novela histórica. Sin embargo, a través de todos estos testimonios yo pude ir reconstruyendo fragmentos de realidad y rescatando, digamos, anécdotas, memorias, eh, algún guiño, porque justo también esa era la intención, que las personas que me dieron su testimonio pudieran verse reflejados de alguna manera u otra en la novela. Entonces lo que terminó siendo, lo que empezó siendo una novela terminó siendo verdaderamente un homenaje para todas esas personas que pasaron por esa circunstancia, pero sobre todo para quienes no pudieron estar, pues, digamos, disfrutando de la libertad, ¿no? Y de la vida después de toda esta situación tan espantosa. Entonces sí, o sea, se trata de una novela, es una ficción, pero el sostén, digamos, es totalmente verídico. Ahora, a 80 años, porque se están conmemorando estos 80 años de la llegada de esta colonia polaca a Santa Rosa de Lima, ¿entiendes? Santa Rosa se llama, A la de hacienda de Lima. Santa Santa Rosa Rosa. en León, Pero que Guanajuato. está Guanajuato, ¿no? Cerca de Santa Rosa de Lima. ¿Qué impactos distingues tú que ha tenido? Porque, como bien dices, se dieron mucho más, se ha dado, digamos, un abordaje desde diversas disciplinas científicas y también desde la literatura y desde el periodismo sobre el impacto que ha tenido, por ejemplo, las diásporas, los exilios y el asilo que han tenido, por ejemplo, pues, obviamente, digamos, los exiliados españoles que tuvieron que salir por la dictadura de Franco y que son los llamados niños de Morelia, que fueron digamos, varios contingentes, por decirlo así, de familias que prácticamente se distribuyeron por todo el país y se ha estudiado qué impacto han tenido en la vida de nuestro país la incorporación de estos que ahora ya también son nuestros compatriotas acá. Pero, digamos, sobre la colonia polaca se ha escrito y se ha estudiado poco. Al parecer, eh, un estudio por ahí histórico que pude encontrarme y lo tuyo, y parece que no hay en realidad mucho más. ¿Qué valoración das tú al impacto de la llegada de estos ahora compatriotas polacos que llegaron allá a Guanajuato? Bueno, de hecho, uno de los primeros textos con los que me pude encontrar abordando este tema fue de Elena Poniatowska, justamente, ¿no? Que hablaba de Santa Rosa como un espacio providencial. Y más allá de lo que representan, digamos, los polacos en sí como comunidad, porque, pues bueno, me gustaría pensar que muchos de los que se quedaron, pues ya, digamos, se mexicanizaron y se pudieron quedar aquí por una voluntad, ¿no? Y eso pues representa mucho y habla mucho pues de la simpatía o de las cosas tan bellas que pudieron encontrar en territorio mexicano. Fueron únicamente 6 familias, el resto se fueron o a Estados Unidos o a Inglaterra o incluso con la ocupación decidieron regresar a Polonia.
Entonces, bueno, hablando de esas 6 familias, que en realidad pues son muy poco, digamos, significativas en número, sí lo son en cuanto a lo que pudieron contar, ¿no? Entonces, la persona que me dio su primer testimonio, Frania Pater, me decía, bueno, pues es que, y es algo quizás simbólico, ¿no? Yo ya no encuentro diferencias entre mi Virgen de Czestochowa y la Virgen de Guadalupe, o me Ujú. gusta comer mi sopa de betabel con tortillas, o a mis hijos siempre les tengo que poner un nombre polaco y uno mexicano, ¿no? Como entendiendo que pues ya no somos a lo mejor ni de aquí ni de allá, porque esa siempre es la disyuntiva del migrante, ¿no? Que Sí, siempre tiene un lugar, pero el corazón en otro. Y eso yo creo que es una constante de la migración que ha acompañado a los seres humanos pues a lo largo de la historia. Entonces me gusta quedarme con eso, me gusta quedarme con la idea de que además de que hubo condiciones políticas para que México recibiera a los migrantes, que es además una cuestión política pues de muchísimos años, y que fue un arreglo al que se llegó, es decir, México por voluntad propia sí abrió las puertas, pero porque Estados Unidos dio el dinero para que se recibieran los polacos, porque Estados Unidos no los quería recibir para no tener problemas con Stalin. Entonces, ahí hay una cosa todavía como de tercer país que desde ujú, aquel entonces se viene manejando, pero quienes fueron los verdaderos héroes, pues fueron la sociedad civil, fueron los que llegaron a abrazar a los polacos, fueron quienes llegaron a ponerles música, ¿no? Música a unas personas que venían de recorrer muchos países, de vivir tantas vicisitudes y de pronto llegan a un lugar en donde les ponen música y algunos dicen, no, pues ha de haber llegado alguien muy importante, no somos nosotros, y era para ellos. Entonces, esa claro, calidez habla y representa mucho lo que realmente, pues, es la gente, ¿no? Los mexicanos. claro. Ahora, la línea polaca vio la luz que tiene un lustro, más o menos 4 o 5 años. La niña polaca se publicó el año pasado. No, pero que venías, digamos, tú trabajándola, ¿te la Ah, trabajaste? sí, 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 ocho Cuatro o años. cinco, 8 años, 8 años de trabajo Sí. y le ha ido muy bien, le ha ido muy bien, la verdad, en ventas. Y ahora uno lo encuentra, quiero decirlo que cuando y lo sabemos bien, cuando un escritor, un autor, una autora, pues ya puede encontrarse uno con los libros de esa autora en cualquier parte, y uno se lo encuentra hasta en el supermercado. Me acuerdo que hace más o menos unos meses te mandé, estaba en un Walmart, eh, pues, tenemos que visitarlo casi, casi a la fuerza, y me dio mucho gusto ver el libro ya en los estantes de un Walmart, o sea, de un autor popular, ¿no? Me dio mucho gusto, porque empezó tímidamente la distribución del libro, primero en librerías muy especializadas, luego ya lo vimos en las cadenas, y bueno, daba gusto verlo ahí, pero ya saltar, digamos, ahora sí que a un público mucho más amplio, que posiblemente puede ser menos exigente a nivel de crítica, pero que es al mismo tiempo más exigente a la hora de que si un libro les gusta o no, y que ese libro se sostenga en esos estantes porque se está vendiendo, ahí sí es comercio puro, pues es un logro muy, muy loable. Y al mismo tiempo que veo que en la prensa mexicana e internacional también el libro está pues muy reconocido, tiene críticas muy favorables. Pero hablabas tú hace un momento de, digamos, la experiencia que tienen quienes viven en el exilio o quienes viven como migrantes. Y eso es Ujú. algo que tú conoces muy de cerca, pues justo porque tienes muchos años viviendo fuera del país. Yo que intento, creo que el mayor del tiempo lo has pasado en Suiza, pero has estado buena parte de tu vida en Europa. Y además como embajadora de Save the Children, porque lo has sido, has tenido también la oportunidad de viajar por prácticamente, creo que todos los continentes o casi todos los continentes y conocer diversas culturas y diversos países. No quiero demorar más la pregunta para ahora sí que cuestionarte qué sientes a la luz de estos años que estuviste trabajando como autora, ahora que ves la obra publicada y qué te refleja, qué crees que ahora sí tiene significados para ti, que no tenían con la Mónica de hace 5, 8 años que estaba trabajando por primera vez el tema. Ahora que ya está publicado, que hablas mucho de él, que te has vuelto experta, también habrá cosas que encuentras tú reflejadas ahí y para pasar a la pregunta, pues es eso, saber qué es lo que te significa en este momento tener la obra publicada a ti, Mónica Rojas.
Bueno, creo que de por sí un poco el oficio del escritor es solitario, ¿no? Entonces, siempre que uno tiene un espacio, un escritorio, una computadora en cualquier parte, sin importar que es una cafetería, una biblioteca, México, Suiza, cualquier lugar, uno se aísla y se mete a ese mundo, ¿no? Entonces, el escritor termina siendo siempre un migrante, ¿no? Siempre está como en su espacio propio y en ese sentido no he encontrado mayor diferencia en cuanto a escribir aquí o allá. Es decir, siempre pues he tenido como la necesidad de encontrar espacios aislados para hacer lo mío, hacer lo que me toca. Lo que sí es que, bueno, pues ya cuando viene el después de la publicación, pues no puedo percibir cómo va el libro. Entonces me encanta cuando me mandan fotografías de en dónde se encuentra el libro o de los clubes de lectura con quienes tengo contacto, porque eso me acerca mucho más, bueno, pues al espacio que termina siendo mi espacio vital, que es México. Entonces, pues no encuentro mucha diferencia, es decir, yo sigo escribiendo, sigo pensando en el proyecto que viene, sigo planeando cosas, sigo, digamos, tomando distancia de todo ese mundo que engloba lo que representa ser un escritor, es decir, las ferias de los libros, pues a mí ni a la de Chapultepec me van a invitar porque estoy lejos. Eh, Bueno, pero ya estuviste en la FIL, has estado en la FIL y has sí, estado sí, sí, bueno, sí, presentando en varios lugares, que eso también pero hay que, hay un sí. mundo cultural que uno, siendo migrante, pues no disfruta, digamos. Pero bueno, no pasa nada tampoco. Bueno, pero es importante también decir que tú eres una persona muy sencilla, digamos, muy humilde, que lo mismo puede estar en la FIL que también compartiendo tus experiencias, tus conocimientos, tu obra, pues en espacios pequeños y sobre todo esta vocación que tienes como embajadora, porque en general yo te conozco como persona, para transmitir a los niños, a los pequeños lectores tu experiencia, porque te preocupas también por generar en muchas ocasiones las versiones infantiles de tu obra. Pasó con el libro que tuvimos, el libro del astronauta, este libro ahora de la niña polaca, y tienes siempre el interés de transmitirle a los niños una versión del asunto, pero no solamente eso, también de contárselos de viva voz. Incluso incursionaste un tiempo con podcast y tienes, o no sé si todavía lo tengas, pues programas de difusión de literatura. ¿Por qué ese Ujú. interés, Mónica? Bueno, yo creo que algo muy importante es el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? No nada más aprender cosas, ¿no? necesarias para la vida cotidiana, sino también saber cómo aplicar ese discernimiento, ¿no? al momento de recibir información. Y un ejercicio importante para desarrollar el pensamiento crítico, pues justamente es la lectura, ¿no? La lectura está comprobado que a los niños y a las niñas, pues los pone en una situación de reflexión constante, de empatía, ayuda a generar la empatía, que es sumamente necesaria y sobre todo en estos tiempos. Y también me gusta mucho que estos niños, bueno, pues sobre todo hablando de los proyectos con niños migrantes, pues sigan conectados al conocimiento de sus raíces. Entonces, de pronto teníamos sí un programa de radio en donde platicábamos de Comala, ¿no? O platicábamos de Gabriel García Márquez o Macondo, de Macondo, exactamente. Y bueno, y todos estos mundos haciéndolos creer que es real, que son parte del mundo de los niños latinoamericanos, aunque estén en Suiza. Entonces, es esa preocupación constante, pero sobre todo la de visibilizar esas voces subalternas, ¿no? Que de pronto se encuentran pues olvidadas o relegadas. Y de ahí, bueno, pues este proyecto de voces fragmentadas en el que hay que decir, tú participas, me eh, perseguiste porque soy muy rejego. pero ya está, Además, ese cuento, la mitad es tuyo. Así. no es cierto, Vamos a confesarlo. que vamos a confesarlo, no. Pero Como le decía, vaya, antes decían despectivamente, eres mi negra, ¿no? Le decían antes al escritor ándale, al sí, escritor por encargo, que el verdadero sí. artífice de la obra era O el negro, fantasma, mejor fantasma. fantasma. Ya mejor digámoslo fantasma, porque sí, estamos en la era de lo políticamente correcto. Sí, Pero sí, bueno, has editado tú también un primer libro, una suerte de antología, ¿no? sí, una antología. Sí, que Que se ya va a hablaremos presentar. de eso, yo creo que si me permites en un par de meses empezar a hablar también de ese asunto. Sí,
que es muy importante porque justamente viene completando esta idea de lo que me preguntas, ¿no? Alguien me decía, oye, pero si saltaste del cuento infantil a la novela negra y luego a la novela Sí, eres histórica. polifacética. Ajá, pero hay un punto en común y es algo de lo que después de mucho me di cuenta, que es justamente la necesidad de visibilizar esas voces olvidadas, subalternas, eh, que la niña polaca sea una niña es una provocación, ¿no? Porque dentro de todas estas estructuras de poder, siempre la más vulnerable de las vulnerables son las niñas. Y en Claro. lugares de conflictos y en guerras también lo son. Entonces, pues por eso Son las era, vulnerables de los vulnerables, así es, en así cualquier. es. Oye, también recientemente fuiste, digamos, incluida en el Sistema Nacional de Creadores y estás de Perfecto, México, pues, ¿sí? Y de estás en ¿vale? De Puebla, perdón. Y en este momento estás trabajando, entiendo ya, en un nuevo proyecto. ¿Nos lo puedes compartir o eres supersticiosa? Eh, soy más o menos supersticiosa, pero puedo Para más o decir, menos adelantar algo, porque ya hay gente que quiere saber. sí. Bueno, es una novela que va a abordar la historia de tres mujeres de diferentes generaciones y de diferente estrato social, de diferente origen, que están conectadas por un asunto que tiene que ver con su historia personal, es decir, una mujer española, una mujer indígena y una mujer mestiza. Aquí lo interesante de esto y de cómo se van repitiendo historias y ciclos, ¿no? En las próximas generaciones es que pues esas mujeres fueron parte de mi familia, ¿no? Una mujer que durante la Guerra Cristera pues se dedicaba a luchar por una causa que ella ni siquiera entendía, pero que tenía que hacerlo para formar comunidad. Otra mujer que estuvo en la Revolución Mexicana, pero no como estas grandes heroínas, ¿no? Porque a veces se heroifica demasiado la figura de las mujeres en la Revolución Mexicana como las grandes luchadoras, cuando muchas de ellas en realidad fueron víctimas de las circunstancias y lo que tenían que hacer es perseguir a sus hombres para no quedarse solas y vulnerables, ¿no? Las famosas galletas que les decían. Entonces se trata un poco como de la desmitificación de las mujeres en los espacios conocidos como Tlatelolco incluso, es decir, va de la revolución a Tlatelolco, pues con una representación un poco más viva y más humana. En la literatura, ¿no? Hablar de humano es un poco complicado, pero me refiero a esta tridimensionalidad de los personajes, pero todo a través de las voces femeninas. No sé si estés trabajando porque una beta también muy conocida y que ha sido incluso antologada, pues es la de la novela negra. Durante un tiempo, pues tú estuviste trabajando, bueno, al menos cuentos, obra que tiene que ver justo con esto que es un género de sangre y de crimen. Bueno, tú fuiste de hecho un tiempo en tus pininos reportera de lo que aquí llamamos Nota Roja en En la México. jornada de Oriente. Sí, ¿tienes trabajo sobre eso? ¿Estás planeando algo o es algo que ya dejaste descansar un momento? Es algo que estoy planeando hacer, ¿Sí? sí. Sí, Porque sí, eso salió sí. muy bien. Sobre todo con los niños que tienen que formar parte pues, de ese mundo de Sí, yo manera. vi algo de Lobo, la novela que es, digamos, la anterior a esta Sí, niña polaca, mucho de trabajo también de novela negra, que es entre la narrativa y la investigación, las descripciones que eran brutales, brutales en verdad, para el crimen. Bueno, Mónica, me da mucho gusto saludarte. Espero que pronto empecemos a hablar también de tu antología y a ver si ahora sí, la próxima vez, pues vas contando más de lo que estás escribiendo, cuando podremos ver nuevas luces de tu máquina, de tu Mac, no sé que tengas una Mac, un HP o lo que vayas cargando por todas partes por donde andas. Y ojalá también te podamos leer pronto también en tus participaciones en medios, que creo que también es algo que te sale formidable, aunque ya no lo practicas tanto, lo tengo que decir, pero algún artículo, alguna opinión que siempre es bien recibida por los lectores poblanos. Y ahora yo te quiero felicitar porque en realidad veo tu carrera crecer, va muy, muy, muy bien. Y estoy seguro que pronto vamos a ver algo todavía mucho mejor, estoy seguro. Se nota la manufactura que va creciendo. Te has preparado mucho también, hay que decirlo, ¿no? sí, sí, sí. Las cosas cambian cuando uno aprende a tomarse en serio. Eso, no queda de otra, ¿verdad? Porque ya se va uno volviendo viejito.
Mónica Rojas. Parece que estamos tomándonos un café. Discúlpenme, ya puro cebollazo a la entrevistada. No se debe hacer esto. Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, esperemos que pronto tengamos noticias bueno, yo te quisiera convocar a que tal vez en un plazo, no sé, cuando tú consideres pertinente, un mes, un poquito más, un poquito menos, antes de que empiece la vorágine electoral que nos distrae siempre, podamos platicar de esta antología, ¿no? De voces fragmentadas y también de lo que estás haciendo, porque la gente, ¿dónde pueden? La niña polaca ni la promovemos porque la encuentran en cualquier parte, y el resto de la obra de Mónica Rojas, incluido Lobo, lo pueden encontrar en prácticamente cualquier librería de Puebla y del país, pero no sé si Voces Fragmentadas vaya a estar en algún momento, cuándo va a aparecer, porque ya está casi terminado, ¿no? Entiendo que está ya ya salió del horno, está saliendo del horno. Está saliendo del horno, es una antología de cuentos que justamente hablan de lo que hemos estado ahorita pues comentando, ¿no? De lo difícil que es ser niño o niña en nuestro país. Es un proyecto en el que participan grandes autores, está Liliana Blum, está Verónica Yaca, Chimal. está Alberto Chimal, Alma Mancilla, que es Ujú. fantástica, y bueno, Liliana Blum, bueno, ya la mencionaste, ¿no? Pues, sí, sí, Liliana Blum, Mónica Subietas, que es una autora sí. española, y lo que se trata justamente es pues de visibilizar, de recaudar fondos para que se vayan pues a la organización Save the Children, de la cual soy embajadora desde el año 2018. Y bueno, que este dinero sirva para los niños, sobre todo en las fronteras, ¿no? En la frontera sur, en la frontera norte. Y es un libro que va a estar publicado a través de Editorial Larus, Ujú. ¿no? Es una gran Entonces sí va editorial. a poder tener distribución en México, Sí, 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 porque en entiendo todas. que va a tener una distribución internacional, ¿no? Sí, va a tener una distribución internacional, pero está muy enfocada en México. Se va a presentar en la FIL de Guadalajara y próximamente voy a estar en México. ¿Cuándo También vas a voy estar acá, por acá? a presentación. En Puebla voy a estar el día 16 de octubre, pero no Ujú. tengo agenda en Puebla. En Pero México la habrá, sí. siempre la hay, para Bueno, que pues la vamos. gente te vaya a saludar. Bueno, pero el Seguirle. 19 de octubre a las 6:30 en el Péndulo San Ángel voy a estar justamente presentando con la embajada polaca el libro de la niña polaca. Muy Entonces, bien, ahí vamos a estar. y ahí te vamos a saludar. Pues Mónica Órale. Rojas, querida escritora poblana, que estás creciendo y creciendo muy bien, te agradezco mucho esta entrevista para la Jornada de Oriente. Agradezco también a Abigail, que está en los controles. Y si no ocurre otra cosa, después de este programa pregrabado, los esperamos en Aquí Vamos, el programa que conduce Fermín Alejandro García Hernández con la coconducción de su servilleta, donde nos damos cuenta de las noticias de Puebla, Tlaxcala, México y el mundo. Buenas noches. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.